Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, listo, pues de nueva cuenta, buenos días a todos. Ahí una disculpa, no habíamos empezado a grabar. Vamos a empezar a grabar ahora sí. Y estamos hablando el día de hoy. Aquí me tomó la licencia, ¿por qué? Bueno, checo aquí, no sé qué pasó. Ok, entonces aquí vamos a empezar a grabar el día de hoy lo que es la parte de los principales cruces. Vamos a poner aquí, principales cruces que provocan una auditoría, que de hecho ni debería ser auditoría, ¿no? Porque realmente no están ejerciendo facultades. Vamos a decirle una invitación, porque no es auditoría, una invitación de revisión invitación. profunda. Gracias, invitación de revisión profunda. ¿Sí, verdad, Alma? Sí. Ok, ahí está. Fíjense bien, es importante. Los principales cruces que te provocan una invitación de revisión profunda. Primer punto importante que tienes que entender. Le vamos a poner aquí. Lo primero que debes entender es que el SAT no está ejerciendo facultades de comprobación. O sea, el SAT no está ejerciendo facultades de comprobación. ¿Qué es lo que está haciendo? Solo te está invitando de buena onda, de amigos, de camaradas, dirían los plebes de la cuadra. Te está invitando, solo te está invitando a que de buena fe revises y, en su caso, te regularices en los puntos que te menciona. O sea, te estoy invitando de buena fe, de buena onda, de camaradas, de compas, como tú le quieras decir, te invito a que te revises, ¿no? A que cheques aquí, ¿ok? Ahora, normalmente, esta invitación es de 5 ejercicios. El actual y 4 anteriores. Normalmente así lo está manejando la autoridad. El actual y 4 anteriores hacia atrás. Ahora, algo importante que tenemos que entender aquí, ¿qué es lo que me está generando en esta parte? Lo que genera hasta el día de hoy, porque obviamente pueden cambiar parámetros, hasta el día de hoy, esta invitación, lo que genera esta invitación hasta el día de hoy es diferencias entre los CFDI emitidos y en el caso de retenciones, que realmente siguen siendo emitidos, porque hasta ahorita no se han metido con las retenciones que tú tienes para efectos de terceros. Ahorita normalmente es nóminas, ¿no? Porque como que está revisando puro emitido ahorita, y luego vendrá la chamba por el lado de los recibidos, ¿no? Adelante. En mi caso está revisando deducciones, lo facturado y lo pagado a distintos proveedores. Entonces, Okay. La experiencia en la historia con estas invitaciones, pues es positiva porque en realidad sí, anteriormente te recordarás, ya hace yo creo como 10 años que nos invitaba también a aclarar discrepancias y era pues de forma personal. Y pues nada más decía, oye, el mes pasado, con la información que tenían, era de contribuciones recibidas. Entonces decía, el mes pasado me pagaste 600,000 y ahorita me estás pagando 50,000 por retenciones. Pues, ¿qué pasó? Entonces tú vas y le dices, no, pues sabes qué es que cerré y nos quedamos con 2 trabajadores. Ah, bueno, bye, amigos como siempre. Entonces, no se debe uno de asustar cuando recibe una invitación de revisión. Entonces, nada más vas y le aclaras a la autoridad todo lo que precisamente estás comentando. Es correcto. De hecho, eso es bien importante, fíjate lo que mencionas. Que se me hacían más terroríficas esas, ¿no, Alma? No sé si te tocó, pero al menos aquí en Los Cabos se ponía interesante la mesita donde te sentaban, te Sí. proyectaban en el puro medio, que lanzaban así una mesita y te ponían al de auditoría, al de recaudación, al de legal, o sea, te ponían como 5 o 6 y que era cuando todavía dejaban al contador, ¿no? Que entrara.
Sí, y te ponían una gráfica ahí con los incrementos y decrementos y Pues todo. sí te pasó ahí, Y pero bueno, el proyector caliente aquí nos salió de proyector así y tú estabas aquí así parado, sí, la imagen, y el contador temblando, digo, el empresario temblando por un lado, sí. y tú Y te ponías con nosotros, él ahí. oye, y luego le decíamos al empresario, usted no hable, porque, ay, dicen cada cosa los empresarios. Bueno, Fíjate que ahorita que tocaste, ahí me tocó un tema de uno que acompañé, que es un socio, ta madre, tú lo ves, y es un hombrezote, o sea, bien dado y todo. Y cuando llegamos ahí, me acuerdo de la revisión, yo le dije, yo le aclaré, oye, nada más te claro, cuando estemos hablando, si yo te toco, porque estamos juntos, si yo te toco con la rodilla abajo, es de que le pares. O sea, que ya no digas nada porque pues te vas a meter una bronca. O sea, aquí nomás es sí, no, lo revisamos, lo checamos y punto, no digas más. Eso es todo, o sea, porque es una invitación, eh, no se puede poner más. exactamente, porque Sí, luego vas y te abres de capa. O sea, me oigan, dio no me una están preguntando gracias, eso. ahí me dio una gracia ¿Verdad? porque a este personaje que era un hombrezote estaba temblando y ya no hallaba cómo hacerle para que se callara. Hasta 3 pisotones le puse abajo. Pero se fue Hombre, interesante. Saliendo de ahí, oye, curiosamente me dieron empiezan, poderes. empiezan a decir lo que no les están preguntando, o sea, y si Sí, compré aquello y si vendí el carro más barato fue por, espérame, no te están sí, preguntando nada. es No, no, correcto. yo les decía, usted no hable, usted nada más porque está obligado a ir a sentarse, pero no hable, no es necesario. Sí, yo le decía, no te metas en problema, con algo no sepa, aquí está mi contador, él lo va a decir, aquí está mi contador, pero bueno, ahí digo, a veces los nervios traicionan, ¿no? Y a veces no es la misma ser muy hombre afuera con cuestiones que se dan, allá con la autoridad imponen, ¿eh? La verdad sí, sí imponen. A uno también le tiemblan la rodilla, pero como que ya te vas acostumbrando y ya dices, esa pues no, es invitación y entiende los procesos, pero a veces el cliente no lo entiende y a veces el cliente piensa como en las películas, ¿no? Que entre y ya no va a salir del SAT, por eso no le gusta ir, ¿no? Pero, y más cosas hay que traen cola que les pisen. Pero pues no, obviamente hay un sistema que funciona diferente en ese sentido, pero bueno, pero es importante esa cuestión, o sea, es prácticamente lo mismo lo que estás mencionando, Alma. Eso mismo está pasando, nomás que ahorita, por ejemplo, hay más elementos, porque la vez pasada cuando hacían esos, precisamente era porque le mostraba los parámetros, la gráfica, y la gráfica les iba diciendo, oye, normalmente tú venías pagando tanto y ¿por qué te bajaste de una? Y la autoridad no sabía porque solamente tomaba tus declaraciones. ¿Qué pasa con estas nuevas versiones del 3.3 o inclusive 3.2? Pues ahora la autoridad sí sabe que emitiste, porque al menos tú emitiste la factura y sigue vigente. Entonces ahí hay un punto interesante porque la autoridad sabe perfectamente que tú sí emitiste ese comprobante y no hay más que decir, ¿por qué se bajó? A decir, en base a tus CFD emitidos. Tú mismo, o sea, yo estoy tomando que tú de buena fe estás emitiendo esos comprobantes que están correctos. Si están o no, esa es tu bronca, pero oye, ni siquiera cuadraste con lo que tú emitiste y lo me declaraste, pues de qué se trata, ¿no? O sea, yo creo que ahorita por eso es un poquito más delicado por esa cuestión, porque en aquellos años esas revisiones eran parámetros que les marcaba su sistema, donde decía, eran algoritmos que decían, si la recaudación bajaba o subía, porque también cuando subía te llamaban a checar ese dato, pero cuando hacía esas variantes, prácticamente te invitaban a esa. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Ya no son esas variantes por tus declaraciones, ahora son las variantes de tus declaraciones contra tu CFDI que tú estás emitiendo, porque la autoridad está diciendo, bueno, tú las emites, pues que sí que el ingreso lo tuviste, ¿no? Entonces, esos son los puntos en esa cuestión. Por eso aquí lo importante es que entendamos esa parte. A ver, oye, entonces lo que me está generando esas auditorías son mis CFDI emitidos y recibidos, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí es importante. Dices, a ver, ¿qué debo de hacer para evitar estas invitaciones? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para evitar esas invitaciones? Muy sencillo, lo que tú tienes que hacer para evitar esas invitaciones, que primer punto, descarga todos los CFDI emitidos y recibidos del año actual y los 4 ejercicios anteriores. Primer punto, bájalos. ¿Para qué? Para que estén actualizados, para que sepas cuáles están cancelados, cuáles están vigentes, porque algo interesante, fíjate bien, con la autoridad, que me pasó a mí en algunos casos, es que eran CFDI cancelados en meses posteriores. Entonces el SAT me los estaba considerando como él entraba ahorita y revisaba, pues a él le parecía que la factura estaba cancelada. Entonces decía el SAT, oye, es que tú aquí me declaraste más ingresos que lo que tú tienes. Y ahí revisaba, pues lo que pasa es que hay facturas que en enero estaban vigentes, pero en junio se canceló la operación.
tales o cuales motivos se canceló esa operación, por eso en junio yo tengo un ingreso menor y en enero tengo un ingreso mayor, porque la operación realmente hasta en ese momento, de acuerdo a mi control interno, se canceló y el SAT traía la cancelación en el mes de enero porque eres este FDI. O sea, el SAT todavía en sus archivos algoritmos no lee la fecha de cancelación, lee que está cancelado y punto. Entonces, pues digo, descárgate los FDI emitidos y recibidos del año actual y de los 4 ejercicios anteriores, primer punto importante. Segundo punto aquí interesante, una vez que tú los descargas, analiza la información en Excel. Arma tu información en Excel, ármate un Excel por cada ejercicio. Ármate toda esa información en Excel por cada ejercicio. A ver, mis FDI emitidos de ingresos. Ahora, acuérdate que algo importante, analiza la información en Excel de ejercicio por cada tipo y clasificación de CFDI. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que dijimos CFDI emitidos y tenemos CFDI recibidos? De una vez analiza los dos, no pongas a ver uno solo. Aunque ahorita está con emitidos, de una vez agarra los dos. CFDI emitidos ¿de qué? De ingresos. CFDI emitidos ¿de qué? De egresos. CFDI emitidos ¿de qué? De nóminas. CFDI emitidos ¿de qué? De traslado. Y CFDI emitidos ¿de qué? De pago. O sea, esos son los CFDI que yo tengo que bajar. Y por otro lado, CFDI recibidos de ingresos, CFDI recibidos de egresos, CFDI recibidos de nóminas, si fuera el caso, en el caso de personas físicas, CFDI recibidos de traslado y finalmente CFDI recibidos de pago. Ármalos en esas carpetas. A ver, yo descargo una información y la bajo ahí. Ahora, una vez que ya tienes esta información así, lo que tienes que hacer, siguiente paso, analiza el estatus de cada uno, vigentes o cancelados. Primero ahí, revisa vigentes o cancelados. Ahora, en caso de cancelados, debes checar lo siguiente. Y vas a decir aquí, a ver, tienes aquí CFDI cancelado. Y un punto que debes de preguntarte aquí, ¿se sustituyó por otro? Primer punto, vamos a decir aquí, cancelado. ¿Cuándo se canceló? Primer punto, ¿cuándo se canceló? Siguiente punto, ¿se sustituyó por otro? Que es importante que tienes que, se sustituyó, porque depende, si no se sustituyó, pues obviamente ahí pereció la información, pero si se sustituyó, ¿qué quiere decir? Pues que quiere decir que la operación sigue vigente. Entonces ahí son puntos, porque es otro detalle que me pasó con la autoridad. Tenía un CFDI cancelado que se sustituyó. Ahora, ¿cómo sé que el CFDI se sustituyó por otro? ¿Cómo sé esa parte? Ahora, y fíjense, y me voy a meter aquí un poquito antes de más. ¿Cuándo se canceló? Si fue en el mismo mes o si fue en mes posterior. ¿Qué tiene que ver que se haya cancelado en el mismo mes o en mes posterior? ¿Qué tendría que ver? ¿En qué me afectaría que el CFDI se canceló en el mismo mes o se canceló en el mes posterior? Fíjense bien aquí. Yo estoy diciendo, el primer punto, CFDI cancelado. ¿Cuándo se canceló? ¿En el mismo mes? Si fue en el mismo mes o si fue en mes posterior, ¿en qué me afectaría? Si fue en el mismo mes, ¿qué sucede? Pues yo aquí tengo ingreso cero. En el medio tengo ingreso cero. ¿Por qué? Porque si está en el mismo mes, pues al final de cuentas no hay un efecto. Ahí la operación prescribió. Ahora, si fue el mes posterior, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener un ingreso en el mes por el CFDI y si el CFDI no se sustituyó por otro, tendré una disminución de ingresos en el mes posterior en que se canceló el CFDI. No sé si me explico ahí.
Si el CFDI se canceló el mes posterior, yo emití en enero el CFDI, lo cancelé en junio. ¿Qué pasaría en esa cancelación? Si el CFDI ya no se sustituye por otro porque la operación ya no se dio, se tronó, se canceló, ¿qué pasa? Pues yo en enero yo tengo un ingreso para, estamos hablando de efecto fiscal. Yo tengo en enero un ingreso y en junio tengo una disminución de ese CFDI. Entonces, ese es el punto que yo tengo que tener mucho cuidado. Por eso es importante que, oye, si fue en el mes posterior, entonces yo tengo que revisar, estos CFDI se cancelaron en meses posteriores. ¿Qué quiere decir? Que en enero, cuando lo emití, tengo un ingreso para efectos de ISR. Si soy persona moral, eso es bien importante, persona moral, régimen general, yo tengo un ingreso en el mes de enero y en junio tengo una disminución del ingreso por esa cancelación del CFDI porque ya no se sustituyó por otro. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo ahí o no estamos de acuerdo? Sí, Oscar, y está claro. Gracias. Ok. ¿Los demás están de acuerdo o no están de acuerdo? Se vale no estar de acuerdo. Puedo estar equivocado. Ok. Perfecto. Entonces, ahí está esa parte. Ahora, vamos al siguiente punto. Se sustituyó por otro. O sea, el CFI que se canceló se sustituyó por otro. ¿Cómo sé que se sustituyó por otro? Lo acaba de decir Manuel Navarro. ¿Por qué? Porque hay una vinculación clave-sustitución. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es la clave que a mí me dice que un CFI se sustituyó por otro? Correcto, Tere, 10 con estrellita. 04, sustitución de CFDI previo. ¿Sale? Y aparte, ¿qué me dice? UID relacionado me dice cuál CFDI fue el que se sustituyó. ¿Es correcto, Marilyn? Perfecto. Entonces, yo tengo un CFDI cancelado que se sustituyó por otro. ¿Por qué? Porque ya vi uno nuevo que me dice que trae el UID del CFDI que tengo cancelado. Y aparte trae una 04. ¿Qué significa el 04? Sustitución. ¿Qué es sustituir? Cambio uno por el otro. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Otro error que trae la autoridad cuando está revisando es que la autoridad está tomando, o sea, no toma en cuenta esas claves 04 hasta ahorita todavía. O sea, que se le aclara si está, ok, perfecto, no está bien, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando se sustituye por otro, yo tengo que tener cuidado. ¿En qué sentido? Yo tengo que tener cuidado ¿en qué? Este nuevo CFDI con clave, se llama clave de relación 04, lo único que hace para efectos, fíjense bien aquí lo importante, tanto efectos fiscales como contables, es que toma el lugar original, le voy a poner original, del CFDI cancelado y sustituido. Eso es lo que me hace este CFDI nuevo. O sea, se va a la póliza original de donde estaba el CFDI cancelado y toma su lugar. No tengo que hacer ningún registro. Hay gente que dice, no, es que si yo lo hice en junio le cargo y le abono en rojo el CFDI que se canceló y meto el nuevo. Le tomas el efecto de cero. En sentido estricto, un 04 se va directamente a la póliza de origen. No ocupo hacer ese procedimiento como tal. ¿Por qué? Porque ya está. O si quieres, llévalo en cuenta de orden. O si así te sientes a gusto, pues bueno, hazlo. Pero al final de cuentas, lo correcto es solamente toma el lugar de aquel. Punto. No hago más. Ahí está esa parte que tenemos que entender. Por eso ese 04 a mí me encanta porque es el que te salva de muchos errores que tienes que hacer. Entonces, si te fijas aquí, en todo este esquema, estos son normalmente los puntos de aclaración que tú tienes, nada más en esta parte que estamos hablando de CFDI cancelados. Cuando pasan esas cancelaciones, eso es lo que yo tengo que ver. ¿Cuándo se canceló? Y tengo que si se sustituyó por otro, si se canceló, si fue en el mismo mes o si fue en el mes posterior. ¿Y qué pasa con el nuevo CFDI que se sustituye y toma el lugar? ¿Qué pasa? Solamente se va a la póliza de origen del CFDI cancelado y esas son de las cosas que generan diferencias con la autoridad cuando se está revisando en una parte de aquí. ¿Sale? Ese es un punto importante que tienes que revisar. Descargas, revisa sus cancelados. ¿Cuándo se canceló? Fecha actual, fecha posterior, paz. Algo importante aquí. Es importante que entiendas
que los CFDI emitidos de egresos, que mucha gente también les llama notas de crédito, no disminuyen ingresos en el mes, ya que son deducciones autorizadas, es decir, se meten hasta el cierre del ejercicio fiscal como una deducción y siempre y cuando cumpla con todas sus reglas. ¿A qué me refiero? ¿Es una nota de crédito por devolución? ¿Por bonificación? Sopórtalo adecuadamente. La simple emisión del CFDI de egresos no estaría bien. O sea, ahí no es suficiente para deducir. Yo tengo que soportar con todo mi control interno esa cuestión. Entonces, mucha gente sigue terca creyendo que las notas de crédito disminuyen ingresos. No. Inclusive el mismo SAT te pone los ingresos y hay notas de crédito. Hey, espérate, esa es una deducción autorizada. Eso se basa al anual, no entra aquí. Entonces, esto es lo bonito de esta auditoría, de estas invitaciones, perdón, de vigilancia profunda, porque ya la autoridad diciendo, esas no entran. Y aún así hay gente que sigue, más en los hoteles, por ejemplo, en los corporativos fuertes, siguen con esa política que si es una factura de mes anterior, se cancela con nota de crédito. Yo nomás digo, contador, o sea, es imposible. O sea, una nota de crédito no disminuye un ingreso, es una deducción autorizada hasta el cierre del ejercicio. Dice Manuel Navarro, conta, me pasó con un CFDI que hice uno nuevo con la clave de sustitución, pero al momento de hacer la cancelación del primer CFDI, el SAT no me lo permite, el portal dice CFDI no cancelable. Ok, ¿qué puede ser ahí, Manuel? Recuerda, reglas de cancelación. ¿Cuándo un CFDI es no cancelable? Cuando tiene un CFDI posterior. ¿Qué podría pasar, Manuel? Que ese CFDI que tú emitiste es PPD 99 y tú le emitiste un REP y automáticamente, como tiene un CFDI más nuevo adelante de él, ¿qué pasa? Automáticamente te le dice, es un CFDI no cancelable. ¿Qué tienes que hacer primero, Manuel? Cancelar el REP o la nota de crédito o el CFDI que esté después de él para que automáticamente lo haga cancelable. Ese es un punto que tienes que tener cuidado. El momento que haces eso, ya este nuevo se hace cancelable, que puede ser con aceptación o sin aceptación. ¿Se acuerdan de eso? Eso es bien importante en esa parte aquí. Y te lo voy a escribir para que lo veas. Cancelación de CFDI. 1. Existen, voy a poner aquí, existen CFDI cancelables. Voy a poner aquí mejor, cancelables y no cancelables, hombre. Y no cancelables. ¿Estamos de acuerdo? Hay cancelables y no cancelables en este punto. Cancelables, ¿cuáles son? Son aquellos que pueden ser, y estos pueden ser a su vez, fíjense bien, el cancelable puede ser a su vez con autorización, bueno, sí, primero es sin aceptación o puede ser con aceptación. ¿A qué se refiere con aceptación y sin aceptación? Sin aceptación es que el CFDI es por una cantidad menor a 5,000 pesos, tiene menos de 72 horas, es con el público en general, es una nómina, es un recibo de pago, una nota de crédito. Esos son cancelables sin aceptación. ¿Qué quiere decir? No ocupo pedirle permiso al cliente que se lo emití para cancelarla, o son de público general. Y con aceptación, pues son todos los demás. Son aquellos que rebasan los 5,000 pesos, tienen más de 72 horas que se emitieron, no son con el público en general. Entonces ahí tengo que pedir permiso a la otra parte, ¿sale? Y existen también los no cancelables. ¿Qué es un CFDI no cancelable? Los no cancelables son aquellos, son CFDI que tienen relacionado, ojo, tienen relacionado un CFDI en fecha posterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un REP, por ejemplo, una nota de crédito. Cuando tú las emites, ¿qué tienes que hacer? Relacionar al CFDI origen. Entonces, eso automáticamente, ¿qué te dice la autoridad? Tú no vas a poder cancelar un CFDI hasta que no le quites los CFDI que tiene adelante. Cancela los CFDI que tiene adelante y ahora sí automáticamente ese no cancelable
de 24 a 36 horas va a aparecer ya como cancelable, pero va a ser con aceptación o sin aceptación, dependiendo. ¿Sale? Eso es, Manuel, en esa parte. ¿Sale? Y ahora, ¿qué nos dice Tere? Dice, cuando un CFDI de mayo se cancela en julio, ¿se debe afectar el ISR de mayo en personas morales? No. Vuelvo a ese punto, Tere. Acuérdense que la parte fiscal, dicen en mi rancho, al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Entonces es importante, bueno, a Dios lo de Dios. Entonces en esa parte, ¿qué es importante? Por eso digo, reglas de los CFDI. Aquí estamos, olvidémonos la parte contable. Para efectos contables hay reglas de contabilización. Porque para efectos contables no es la simple emisión del CFDI. Para efectos contables es dependiendo cuándo se devenga la operación. ¿Qué es devengar? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo entregué la mercancía, el bien, el producto, el servicio? Ahí es cuando registro. Pero para efecto fiscal es el artículo 17, que es el que me dice cuándo debo de acumular para efectos fiscales los ingresos. Y me dice, cuando entregue el bien, preste el servicio o el producto. 2, cuando emite el CFDI. 3, cuando cobre total o parcialmente una contraprestación, independientemente de cómo le maneje. Ahora, yo emití el CFDI en mayo y la cancelación la hice hasta junio. Bueno, julio en este caso, menciona Tere. ¿Qué va a pasar? Yo en mayo tengo un ingreso, que es lo que acabo de decir acá. Yo en mayo tengo un ingreso como tal, que yo lo tengo que acumular en mayo. ¿Qué pasaría en julio? En julio tengo que hacer la disminución del ingreso, porque ahí fue cuando yo le cancelé la autoridad. Yo no me tengo que regresar a mayo y modificar. ¿Por qué? Porque este evento fue en una fecha futura. Yo cancelé hasta julio esa operación. En julio es cuando yo tengo que hacer la cancelación de ese ingreso para el efecto de CFDI, siempre y cuando la operación no se dio, no continuó. Si la operación continuó, no hay un efecto, ¿sale? Pero sería hasta en esa fecha. Ok, perfecto, Manuel. Carlos, pero lo que comenta de las notas de crédito es lo que están haciendo en la práctica los proveedores. Les dice uno de los proveedores, pero comenta que su contador le dicen que así deben de cancelar un CFDI de ingresos y son muchos proveedores que hacen esa práctica. Carlos, déjalo que les empiecen a llegar esas invitaciones y vas a ver si no cambian. Yo tenía varios proveedores también con lo mismo que eran tercos. Les voy a decir algo que siempre les digo. El peor enemigo de un contador es otro contador. Esa es la gran realidad. El contador no entiende que tenemos dos mundos, el mundo fiscal y el mundo contable. Bueno, tenemos muchos más, pero los que más nos repercuten es el contable y el fiscal. Hay reglas para contabilizar que se llaman normas de información financiera y hay reglas para acumular que se llaman dependiendo del impuesto. Si vas a hablar para acumular para ISR, se llama ley del impuesto sobre la renta. Si llamas para efecto de IVA, ley del impuesto sobre lo agregado y así sucesivamente sus reglamentos, códigos y demás. El contador se ha quedado en su mundo. ¿Con qué empezamos todo esto? ¿Se acuerdan, Alma, cuando estuvimos platicando? El contador de hoy tiene que entender que esto ya cambió. Nosotros tenemos que estarnos preparando. Yo no me puedo quedar con un curso de CFDI 3.3 que lo recibí en el 2017 o en el 2018. Es que estoy bien ocupado, no tengo tiempo de ir a atender, no tengo tiempo de agarrarla y leerla. Mejor me quedo que alguien dijo en un curso que fui que las notas las facturas de periodos anteriores se cancelaban con notas con notas de crédito, porque ya era pasada y no se podía cancelar. A alguien se le ocurrió eso por, según ellos, control interno y ahí la agarraron así. Inclusive tú llegas a un hotel, por ejemplo, muchas veces, si entregas factura, como no te la voy a alcanzar a pagar, cancélamela y emítemela al mes siguiente, porque ya no voy a alcanzar y no va a salir mi presupuesto. Y yo me quedo, oh my God, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que estamos tan mal que no entendemos esas reglas? El CFT que tiene vigencia. Es que no entró en mi presupuesto y no me la acepta corporativo porque la fecha va desfasada. O sea, señores, estamos en un mundo que es muy complicado de por sí con el SAT y nosotros nos seguimos complicando más la vida entre nosotros. O sea, ¿cómo? Es la parte que yo no entiendo, o sea, hay que seguirnos preparando, hay que seguirnos, y vuelvo a repetir, yo puedo estar muy equivocado en muchas cosas, sí, soy humano también y me equivoco en muchas cosas, pero hay que leer, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que estar leyendo todas las reglas de esto. La gente se queda con lo que vio en un curso, con lo que vio en tal parte, digo, olvídate del curso, y a mí tampoco me creas, vete a la fundamentación. ¿Cuál es la fundamentación de todo esto? 29 del Código Fiscal de la Federación, 29A del Código Fiscal de la Federación, 39 del reglamento, todas las reglas misceláneas 271 que te hablan de los CFDI como tal y el anexo 20. Para toda esta parte de los CFDI, esas son tus reglamentaciones, no hay más. Son las que tienes que atender, son las que tienes que trabajar. Vete ahí y chécalo. Y luego te condiciona, es que si no me lo haces no te voy a pagar. Espérate a que empiecen las multas, porque ahorita están con emitidos. Espérate a que empiecen las multas y se va a poner interesante.
el SAT ocupa, México ocupa recursos, ya dije que ya no voy a hablar de políticas, pero México ocupa recursos para operar. Nosotros nos estamos poniendo de pechito, porque si nos empiezan a aplicar las multas del 83 y 84 que nos manejan en cuestión de ese tipo de reglas, las multas son interesantes, contadores, y no hemos entendido, pero es que no la regamos una vez, la regamos cuántas veces con ese tipo de documentaciones. Digo, si él te dice que lo hagas así y tú aceptas, pues bajo tu propio responsabilidad y tu propio riesgo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esa parte. Yo digo, cada quien tendrá que tomar sus propias decisiones en esa cuestión. Y dice, ¿quién más no quedé? Es correcto. Carlos dice, es importante que el contador enfoque la correcta gestión de los FDI. Estas cartas de invitación vienen a ajustar los cubos de información con los que el SAT está preparando para mitigar el incumplimiento oportuno de impuestos. Mira, Carlos, y yo creo que fíjate, algo más delicado. El día que el SAT, y que ya lo sabe, pero no sé, a lo mejor quiero creer que está actuando de buena fe y que está entendiendo que es un mundo de información y todo, y que no ha querido aplicar multas todavía por errores en CFDI, pero el día que la autoridad voltee y vea todos esos errores, se van a tronar muchas empresas. Esa es una gran realidad por contadores que no entendemos todas las reglas que están dando y nos quedamos con lo que vimos en un curso de hace 2, 3, 4 años, nos quedamos con lo que nos dijo Oscar, nos quedamos con lo que dijo Carlos, Manuel, Pedro, Juan, Pablo y no leemos. Puedo repetir, no me creas todo, yo también digo muchas mentiras en muchas cosas, no me creas todo, tu responsabilidad como contador es toma lo que ves, pero ve y cerciórate que esté correcto. No te quedes con lo que dice Google nada más. Ah, Google dice que sí se puede cancelar un CFDI, pero ¿de cuándo es ese documento? O sea, ¿dónde más se replicó? ¿Dónde está fundamentado en ley? Si está fundamentado, va. Entonces, ¿se puede hacer? Pues si está en ley fundamentado, sí. Entonces, hay que recordar, la ley es de aplicación estricta, no interpretativa, dependiendo de dónde sea. Pero tío, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Hay que tener el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Pero estas reglas hay que tener mucho cuidado porque aquí, el día que la autoridad empiece a aplicar el 83 y 84 del código, aguas contadores, porque nos va a ir como en feria. Arturo dice, y peor aún, hacemos que paguen mucho impuesto porque cancelan con el CFDI de egresos, sabiendo que este se lo aplica hasta el ejercicio y dependiendo, Arturo, ojo, porque para que aplique esa deducción tiene sus reglas. No es nada más que tengo la emisión del CFDI. Hay reglas que tienen que cumplir esas notas de crédito para que sean deducibles, ¿sale? Y Tere, ok, pero si no hacen, lo dice el cliente, no pagan. Sí, son puntos que estamos viviendo todos, pero ¿por qué? Porque no nos capacitamos, contadores. O sea, vuelvo al mismo punto. Simple y sencillamente, ¿cuántos estamos ahorita? Por ejemplo, 25 personas. Esta información es oro molido si la sabes usar. Ese punto, o sea, es oro en esa cuestión. Digo, esto se tiene que ir adecuando, tiene que ir trabajando. ¿Y cuántas personas sabemos? 25 personas. Y se fijan, o sea, no hay un cobro, es ven, participamos, trabajamos, interactuamos. Si esto lo hace un curso, pues imagínate cuánto podría costar un curso de este tipo, donde le expliques a la gente todo, lo hagas que entienda y que revisen. Imagínate, y ni aún así. Ese es el punto a veces, o sea, no nos gusta. Ah, es que tengo mucho trabajo. Es que el 17 vencen los impuestos. Ah, hago como que escucho a Oscar, pero sigo trabajando acá. Y no son pedradas, o sea, no estamos en misa. Y estoy diciendo la realidad que está pasando. Estamos tan inmersos en nuestro mundo de cargo y abono que aunque sea su jefe, que aunque tú les indiques a la gente qué tiene que hacer, no, es que hay mucho trabajo y el 17 tengo que mandar los impuestos, contador. Yo a veces le digo, olvídate del 17, si la información va mal, ¿de qué jodidos te sirve? Si mandaste mal la información, ¿de qué me sirvió que la mandaras en tiempo? Ah, pero cumplí con el cliente, ya me quité ese problema porque lo traía aquí encima, que me esté dice y dice y dice. Pues sí, pero de acá todavía me lo hiciste todo, pero ¿a qué precio? ¿A luego estar batallando en las invitaciones? ¿Y quién se va a hacer que la va a estar encargándose de revisarlas y cumplirlas? Ahí donde vamos a tener que salir las cabezas a dar la cara por la oficina, pues oye, espérame, ¿por qué no mejor lo hacemos bien desde un principio? ¿Por qué no te apegas a las reglas que deben de ser? Entonces, ahí donde a veces uno dice, es que el contador es muy gacho. No soy gacho. Lo que pasa es que también tú tienes que tener cuidado en esas partes. Tienes que hacer que la gente cumpla con sus obligaciones. Oye, si yo te estoy pagando por algo, necesito que lo hagas con estas reglas. Oye, que es que es muy estricto, pues es que con el SAT yo no voy a decirle, ay, es que fíjate que hoy fulanito llegó malo y pues anda mal, se dejó de su novio o su novia y hoy llegó mal y por eso me lo hizo mal. Al SAT le va a importar, no cumpliste con mis reglas. Estas son las reglas para trabajar. ¿Qué pasó?
A eso nos estamos enfrentando. Y aparte te enfrentas con contadores que no entienden que las reglas van cambiando y que todavía te piden que le canceles una factura porque el nombre está mal, porque el domicilio no está completo, cuando hay cosas más importantes, o porque la clave de uso se puso otra diferente. Entonces, pues señor, apréndete reglas primero. Hay cosas más importantes. Te puse mal la clave del producto o servicio y no te diste cuenta. Te puse mal la tasa y no te diste cuenta. Y tú me estás, o sea, me estás haciendo una objeción de algo que dices tú, o sea, pues ni al caso con lo que tú me estás objetando, cuando hay cosas mucho más importantes que se pasaron, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes que tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿sale? A ver, hay comentarios, preguntas. El contador dice en el ámbito fiscal debe pasar de ser un pensamiento análogo papel al pensamiento digital, ¿sí? Yo siempre digo lo que dice mi mentor, el doctor Santiago Díaz, técnica con tecnología. Si no hay técnica equiparada con tecnología, eso no sirve, porque estos algoritmos, esta es ventaja, todo esto es un algoritmo que se puede desarrollar, trabajar y procesarlo para que funcione, y ya lo tienes, para que ya te haga todo ese tipo de cruces, porque ya la ventaja es que hay datos que son mucho más fácil para una máquina hacerlo que para nosotros. Pero nosotros podemos a revisar, oye, ¿se canceló? Sí. ¿Cuándo? En tal fecha. Ah, aquí me aplica tal y acá me aplica tal. Eso es más fácil que lo haga un sistema. Para estarlo haciendo nosotros, ellos van a hallar cuántas facturas emiten los clientes, cuántas reciben. O sea, digo, es de locos querer llevar todo esto. Por eso digo, es técnica con tecnología. Primero aprende toda esta fundamentación y luego una vez que la aprendas te vas al siguiente punto, que es cómo lo hago más rápido y con error cero. Esos son puntos importantes que tenemos que trabajar. ¿Sale? Hasta ahí, dudas, comentarios. ¿No? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Y se fijan Todo aquí, bien. ok, perfecto, Alma. Todos estos comentarios, se fijan, son cosas muy sencillitas por no armar bien todos estos datos que tenemos. Ahora, ya revisé los CFDI cancelados, que ahí no fuimos nada más con esa parte, ya nos fuimos también aquí con los 04 que mencionamos ahorita, ya vimos también ahí cuándo era un cancelable y un no cancelable. Otro punto importante, debes, con esta información, cruzar los CFDI emitidos de ingresos contra tus registros contables. Esto es bien importante como tal. O sea, primer punto, a ver, ¿cuánto tengo de CFDI emitidos de ingresos? ¿Cuánto tengo en mis registros contables? Oye, estos CFDI no me están coincidiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es registro contable y otra cosa es CFDI. Vuelvo a repetir lo que dije. Contablemente se registra cuando se devenga. ¿Qué es devengar? Cuando entregué la mercancía, el bien, el producto o el servicio en control. Mientras no se haya hecho eso, yo no tengo por qué hacer un registro contable. Entonces, para eso están cuentas de orden o cualquier otra aplicación que yo tenga. Ahí puede haber una diferencia, sí, que de hecho ahorita no hay tanto problema porque la autoridad no se está metiendo todavía a revisar registros contables. La autoridad está comparando CFDI emitidos de ingresos contra pagos provisionales. Sin embargo, yo te digo, de una vez cruza tus CFDI emitidos de ingresos contra registros contables. ¿Para qué? Para que hagas una conciliación contable guión fiscal de CFDI. Eso es bien importante, que tú ya sepas de ahorita, porque tarde que temprano lo va a hacer la autoridad, que va a cruzar contra tu anexo 24, que es la contabilidad electrónica, a ver cuánto registraste en los ingresos de contabilidad, cuánto tienes en CFDI. Para que ahorita ya tú vayas viendo por qué tengo diferencias, qué facturas son o qué CFDI son que no he registrado y por qué no lo registré. Es que nada más lo emití para que el cliente me pagara, pero realmente no entregué la mercancía. Yo la tengo, por eso todavía no lo registro, sin embargo lo acumulo si es que soy persona moral para efectos del artículo 17 de la ley del ICR. Entonces, ese tipo de cosas de una vez ve haciendo esa conciliación para que la tengas. Ahora, de igual manera, debes cruzar los CFDI emitidos de ingresos contra los ingresos declarados en los DIP, en los pagos provisionales que tú haces como tal. Tienes que comparar a ver cuánto tengo en CFDI emitidos de ingresos, cuánto le declaré al SAT. Oye, ¿por qué aquí tengo más? Porque tengo utilidad cambiaria,
no está ahí. Tengo utilidad fiscalmente activos fijos, o sea, ahí vas explicando todas las otras cosas que tú tienes para efecto de trabajar. Esos son puntos bien importantes que tienes que tener cuidado al momento que revises aquí. Y aquí es importante que revises que los CFDI emitidos de ingresos por anticipos estén registrados, bueno, primero, antes de que estén registrados, cumplan con los requisitos fiscales. ¿Cuáles son los requisitos fiscales de un anticipo? Y vamos a hablar de dos cosas. Una cosa es el anticipo contable y otra cosa es el anticipo fiscal. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es un anticipo para efectos fiscales? ¿Cuándo el SAT considera que un anticipo es un anticipo para efecto fiscal? A ver, nada más uno. Correcto, Manuel. Ok, a ver los demás. Toda completita, Tere. Es un cálculo. Acuérdate que la utilidad o pérdida cambiaria es un cálculo de tus operaciones de moneda extranjera, a excepción de los anticipos. Los anticipos no juegan, pero cuenta por cobrar y cuenta por pagar sí, a excepción de los anticipos, esas sí se manejan ahí, ¿sale? Entonces, es un anticipo cuando no conozco el total de la operación. Para efectos fiscales, es un anticipo cuando no conozco el total de la operación. Esto es bien importante que lo entendamos, porque muchas veces, ¿qué pasa? Disfrazamos parcialidades de anticipos. Y eso pasa bien común en la práctica. ¿Por qué? Porque tú ya conoces cuánto es el monto total de la operación y qué haces. Ah, dame el 50% de anticipo y todavía facturo 50% de anticipo de tal. Pues yo te oye, a ver, contador, pues te voy a decir como dice Franco Escamilla, cosita. O sea, ¿cómo es posible que tú te vayas en esta parte y que digas, a ver, algo importante que tienes que entender es que no disfraces un conejo de caballo y creas que ya por eso el conejo es caballo. El conejo sigue siendo conejo, porque su esencia sí es como tal. Entonces, a ver, si tú no conoces el total de la operación, es un anticipo. Pero si tú ya lo conoces para efecto fiscal, no estoy hablando de efectos comerciales y efectos contables, para efecto fiscal, es un anticipo cuando no conozco el precio o la cosa que se quiere comprar, como dice Julio García en este caso. Entonces, cuando yo no conozco ese total de la operación, no conozco el precio o la cosa, entonces ahí es, nada más te lo estoy dando para garantizar que me vas a poder surtir ese producto o servicio que yo requiero. Para eso es, y por eso se maneja como ese anticipo y en su momento tendrá que aplicarse. Pero ¿qué sucede? Mucha gente disfrazamos esos anticipos, perdón, parcialidades de anticipos. Y ahí es donde se viene el problema porque te va a ir, va a revisar, oye, tú me dijiste anticipo del 50. O es más, no lo mencionaste, pero reviso 2, 3, 4 operaciones y veo que en todas ellas el parámetro es el mismo. Siempre es la mitad y luego se cancela la mitad y se cancela. A ver, vengan para acá. ¿A poco realmente no sabían el total de la operación? La verdad, Carlos, no. No, porque la autoridad tiene muchos elementos ya. O sea, ya no es como antes. Antes era bien sencillo disfrazarle cosas a la autoridad. Ahorita no. Yo siempre les he dicho, yo decía, la contabilidad electrónica vino a ser la cereza del pastel, porque la autoridad sabe toda la operación así completita y ya sabe qué cuentas son las que tú registras, porque él tiene su propio catálogo donde tú tienes que homologarlo. Cuando nació el 3.3, yo dije, no sé qué sea más buena que la cereza del pastel. Lo que sigue después de eso, que sea más bueno, lo hizo con el 3.3. Yo digo, no, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que vas a ganar, Carlos? Lo que vas a ganar es que cuando él llega y detecte que no fue un anticipo realmente, sino una parcialidad, ¿qué te va a hacer la autoridad? Fíjense bien. Riesgos de disfrazar anticipos, perdón, parcialidades de anticipos. Parcialidades de anticipos. ¿Cuál es el riesgo? Emito en enero CFDI por anticipo
de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Masiva, obviamente, ¿no? Aquí está. En marzo se concreta, bueno, en marzo se emite, voy a poner, se emite CFDI por el total de la operación, que fueron 200,000 pesos, 200,000 masiva, y se aplicó el anticipo. Fíjense bien. ¿Qué sucedió aquí? Si yo emití en enero un pago de 100,000, un anticipo de 100,000 pesos masivo, un CFDI, por el anticipo de 100,000 masiva, y en marzo fueron 200, ¿qué pasa? Yo para el efecto de pagos de ISR, para efectos de pago de ISR, ¿qué tienes que tener cuidado aquí? Para efectos de pago de ISR, en enero solo acumulaste 100,000 pesos. Y en marzo, los otros 100,000. ¿Sale? En marzo, los otros 100,000 pesos, ahí está. Resulta que el SAT, en base a su, o con base, perdón, el SAT, creo que sí me dijeron que se sigue, ¿verdad? Con base en sus revisiones, detecta que esto fue una parcialidad disfrazada de anticipo. Ahí voy, ya casi termino. Una parcialidad disfrazada de anticipo. Por lo cual nos determina que el ingreso para efectos de ISR en el mes de enero debió ser de 200,000 pesos en vez de 100,000. Ese es el riesgo que puedo tener en este caso de hacerlo así. Por eso tienen que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Y por qué es fácil pero te voy a hacerlo? Porque tiene parámetros. A ver, ve y revísame todos los anticipos, porque ya hay una clave específica para anticipos. Ve y revisa y ¿qué pasa? Cuando se aplique, va a haber una clave de relación de su ID. Revísame cuánto es el porcentaje que se está dando. Oye, siempre es el 50, el 50 o el 20, el 30, el 40, siempre la misma. ¿No será realmente que son parcialidades disfrazadas de anticipo? Ven, por favor, y demuéstrame que no es cierto. Ese es el punto que tenemos que tener cuidado. Por eso yo te digo, Carlos, no vale la pena de disfrazarlo. A mí si me preguntas, no vale la pena por el riesgo en que metes al cliente. Y si al cliente le explicas, va a decir, mira, aquí el problema es que tienes ese riesgo. Oye, pero ya se acabó el ejercicio, no pasa nada. Se acaba el ejercicio, pero ¿qué sucede? El SAT te puede hacer que pagues el financiamiento, o sea, los recargos y actualizaciones de enero, febrero y marzo, que es cuando ya se aplicaba el saldo. En ese momento, entonces, él te puede hacer cuando menos que pagues el financiamiento. Ese es el problema que podrías tener. Por eso, ojo con eso, tengan mucho cuidado en esa parte. Dice Carlos, comparto contigo en que el contador debe tener firmeza ante el contribuyente para cambiar la metodología y postura de no pagar impuestos como hacen los demás. Es correcto. Es complicado, sí, demasiado. Porque a veces y te pierdo al cliente y es que es un cliente muy importante para mí. Si se va, imagínate. Ese es el punto que hay que tener cuidado. Dice Manuel, ¿qué pasa con las facturas que emiten las gasolineras? Te emiten un CFDI anticipo, pero se les hace una compra de 5 de combustible y después se emiten otro CFDI que ya no cuadra con el IVA. Es que estamos hablando de cosas diferentes. Acuérdate que las gasolineras ahorita se les permite que a través del estado de cuenta, el estado de cuenta realmente sea tu comprobante de los consumos. O sea, realmente sí es un anticipo el primero, porque es como, vayas como tipo depósito. Tú entregas ese primer recurso que tú les pagas y es como que te abren una cuenta y tú vas consumiendo y vuelves a pagar, vas consumiendo y vuelves a pagar. Entonces ahí lo que haces, Manuel, hay una regla para que el estado de cuenta sea tu CFDI. Igual si quieren luego lo checamos, pero hay una regla específicamente para esa parte que se trabaja ahí. Es un esquema diferente por el tipo de negocio que se está haciendo, ¿sale? Pues bueno, si no hay otra duda sobre esto que vimos, espero que haya quedado claro. Si no hay más dudas, comentarios, pues yo me despido por hoy, porque tengo ahorita mi curso a las 11 de la mañana. Pues ahí estamos pendientes. Ojalá que hayamos aprendido algo el día de hoy, que les haya quedado algo nuevo y pues que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, en otro curso. Bueno, no curso, mejor dicho, en otro sábado, otro café sabatino. ¿Sale? Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos. Igualmente, buen fin de semana. Feliz Día Gracias. del Padre, contador.
Gracias, gracias. Nos vemos. Feliz cumpleaños, Oscar. Sigue Ajá, gracias, disfrutando. Gracias. Todavía sigo festejando. Felicidades. Gracias, gracias. Tere, tengo dudas. Chequen los puntos. Recuerden, está el chat. En el chat pónganme las dudas que tengan y las vemos en el siguiente. La idea es eso. Vamos trabajando con dudas que vayan teniendo y lo vamos revisando, Tere. Pónmelo en el chat un día antes del evento y arrancamos. O ese día del evento, no pasa nada. Ahí revisamos. ¿Sale? Ahí me lo ponen y lo revisamos. Saludos, cuídense mucho. Nos vemos. Bye.